3816-90-9015. También nos pueden estar siguiendo por streaming próximamente En Facebook. En Facebook Radio Tucumán, y también va a estar el vivo de @Tucumán en Política, nuestra red social personales del programa. Estamos en el piso ya con nuestra segunda invitada. Ha pasado nuestro primer invitado. Hoy estamos a full. Bueno, estamos como en campaña. Estamos como en campaña. ¿Viste? Como si hubiese elecciones. Exactamente. Bueno, presentamos a la siguiente invitada. Ella es Raquel Gracino, es precandidata a diputada nacional por Política Obrera. ¿Cómo estás, Raquel? Bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Gracias por el espacio, muchas gracias. Contanos un poco, Raquel, ¿cómo estás viviendo esta campaña electoral en medio de una pandemia? ¿Qué hay de diferente a, bueno, cuando estábamos en la normalidad, no? Sí. Bueno, es muy intenso. Estamos recorriendo todos los sectores donde tenemos núcleos afines, invitando a compañeros a que escuchen nuestras propuestas. Bueno, a pata y pulmón, ¿no? Se sabe como siempre. Claro, ustedes, sí. Nuestro partido se financia con nuestros propios aportes y de simpatizantes trabajadores. Así que bueno, es muy modesta, pero muy activa nuestra campaña. Hemos estado en el sur, hemos estado en Acheral, en Concepción, en Famaillá, hemos estado ayer en La Florida. Bueno, vamos recorriendo y charlando con núcleos, principalmente de sectores que han estado en las luchas junto a nosotros. O sea, nuestra campaña se desarrolla a partir de nuestras propias intervenciones, porque bueno, tenemos la verdad una lista que me enorgullece mucho compartir con estos compañeros, de gente que hace años que estamos luchando, ¿no? Organizando principalmente. Tenemos, bueno, a Daniel Blanco, que es el histórico referente acá en Tucumán. Tenemos a Alejandra del Castillo del sector de la mujer, tenemos a Ariel Osatinsky de los docentes universitarios, el compañero Mario Villacorta de los autoconvocados del Citrus, el compañero Raúl Barrio Nuevo de los autoconvocados de la salud, y la compañera Laura Alegre del sector de los desocupados, de todos los sectores independientes del gobierno. Así que bueno, vamos recorriendo esos espacios y sumando y explicando. Sí, bueno, justamente eso nos interesa mucho a nosotros hablar y comentarlo con los candidatos, ¿no? Lo importante que es que bueno, los partidos y los candidatos se pongan al hombro la educación cívica de la sociedad, por ahí de la juventud, que muchas veces están muy desinformados con respecto a lo que se elige, a lo que se plantea, a los roles de los distintos políticos, ¿no? Sí, y hay toda una pérfida tendencia a decir como que la política es malo, ¿viste? Nosotros cuando estábamos en la lucha con los docentes, no, el partido político no que bueno, como una connotación muy negativa. Una connotación negativa y un empobrecimiento en el conocimiento, ¿no? De lo que representan, porque cada partido representa una ideología. Sí. Entonces eso, lamentablemente, hay muchos jóvenes, no solo jóvenes, también personas adultas, que no lo saben, o sea, se mueven por el prejuicio. Primero, bueno, imagínate hacia la izquierda, que está demonizada históricamente, porque es el único sector que lo que viene a plantear es que el régimen capitalista está completamente agotado. Hoy lo vemos más claro que nunca. La pandemia ha venido a poner ya de manera exacerbada, blanco sobre negro, esta crisis de la humanidad entera, donde avanza, por ejemplo, básicamente, pongamos tema vacunas. Una enfermedad que está haciendo estragos en el planeta, en lugar de buscar los medios para esta esperanza, que sea accesible, urgente, rápida, poner todos los recursos a disposición para detener este virus, se convirtió en un negocio. Es la característica de este sistema capitalista que en nuestro país ya lleva 205 años y no ha podido dar respuestas a las cuestiones más elementales de la vida humana, de la salud, de la educación, del trabajo, del hambre. Vemos cómo se extiende y se profundiza una crisis económica, política, social, de una magnitud nunca vista en nuestro país. Y ahora con la pandemia se exacerba absolutamente todo, ¿no? Exactamente, un 30% de desocupados.
Bueno, y en ese marco, los partidos tradicionales, que es lo que nosotros decimos, bueno, ahí es donde hablamos de esto, ¿no? El desconocimiento. Nosotros venimos a decir, tanto oficialistas como opositores, fernandistas, mansuristas, jaldistas o macristas, Cano, etcétera, van a un acuerdo con el gran capital finalmente, ¿no? Nosotros sabemos que ahora estamos entramados en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, con una deuda absolutamente ilegal, porque ya hemos pagado durante años, seguimos pagando, siguen esquilmando a nuestro pueblo, pero ahora el Fondo Monetario va más profundo. ¿Qué exige el fondo hoy? Esta deuda debe pasar por el Congreso de la Nación, el acuerdo que se firme para pagarla. Ellos quieren fortalecer, obtener un compromiso más profundo. Este Congreso, que va a ser electo ahora cuando se elijan los nuevos diputados, va a quedar conformado por tales y cuales proporciones, donde supuestamente hay una gran grieta porque vemos que todos se pelean en la campaña, pero a la hora de votar el acuerdo con el fondo se va a acabar la grieta y todos van a votar a favor de este acuerdo que ya tiene impreso, ellos ya te dan las recetas también de cómo vas a hacer, si sos un país quebrado que debe plata, cómo vas a hacer para pagar, que trae implícita una reforma laboral, que es hacer que desaparezcan los convenios colectivos, que bueno, ustedes, los más jóvenes sobre todo, ya lo viven lo que es la contratación informal, ¿no? Por fuera, en negro. Se supone que es ilegal, pero bueno. Sí, pero sabemos que en Argentina el trabajo en negro ronda números muy altos, ¿no? Exactamente, bueno, eso es lo que quieren con esta reforma, hacerlo legal, ¿no? Entonces que pueda contratarse a una persona ya no con un convenio, que usted tiene las vacaciones, la obra social, etcétera, por tanto tiempo, si lo despiden recibe una indemnización. Todas esas conquistas históricas de los trabajadores desaparecerían y serían contratos que pueden llegar a ser por días, por horas, donde queda totalmente desvinculada la patronal de sus obligaciones. Sí. No esto en nombre de decir, ay, que queremos que vengan a invertir más. Bueno, entregando estas conquistas. Y luego también tienen en carpeta una reforma jubilatoria. Esta reforma implica llevar la edad jubilatoria a más edad. A mayor edad. Claro, las mujeres que se jubilan a los 60, a los 65, los hombres que se jubilan a los 65, a los 70, y también desvincular lo que es la jubilación de la movilidad. Uno sabe que nosotros históricamente peleamos por el 82% móvil, o sea que la jubilación esté atada al salario que ha cobrado esa persona cuando trabajó. Bueno, eso se quiere transformar en una pensión jubilatoria que va a ser homogénea, digamos, para todos, más allá de los aportes que haya hecho. Es como un ahorro personal que uno hace y después cobra, pero que va a ser absolutamente devaluada, digamos, como lo que es un plan social, pero jubilatorio. Entonces, bueno, de ahí obtendrían ellos los recursos que necesitan para seguir pagando esa deuda. A mí me suena mucho cuando hablabas el tema de los contratos, esto por hora, por día, que ya no va a tener cuentas de las vacaciones pagas, los descansos. Me suena mucho al artículo 14, o sea, hablar de eso sería como una manera inconstitucional. O sea, ya la Constitución no sería la ley suprema. Exactamente. Tiene que haber una modificación, absolutamente, pero en pro no de un beneficio mayor para el pueblo, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde está nuestra propuesta, que es decir, es necesario organizarnos desde las bases. Nosotros, de ser tribunos, si fuéramos electos y estuviéramos en el Parlamento, no solo diríamos no a ese acuerdo que viene a esquilmar al pueblo, sino buscaríamos la manera de organizar desde las bases, porque el pueblo no va a soportar. Primero, la crisis social económica que se profundiza es tremendo y en las recorridas que estamos haciendo de campaña se ve la pobreza y la miseria cómo avanza de manera espantosa, pero además no va a soportar un mayor ajuste al que ya venimos sufriendo. Inevitablemente va a haber rebeliones y respuestas desde la clase trabajadora. Entonces ahí es donde decimos, tenemos que organizarnos de manera conjunta y dar una respuesta que sea transformar este régimen. Como vos decís, una reforma profunda planteamos nosotros, que debería darse una asamblea
constituyente, libre y soberana, que es la instancia más democrática de todas, donde van personas electas a discutir cuáles son los recursos que tenemos, a dónde se deben destinar, por supuesto que conformada por trabajadores, que vaya en favor de los intereses de nuestra clase, porque finalmente los que van al Congreso hoy, bueno, van en favor de los grandes empresarios, acuerdos que lejos están de favorecer a los que vivimos de nuestro trabajo. Es como si viéramos una distancia inmensa entre la clase política y la realidad que viven los trabajadores, la sociedad en general, ¿no? Sí, la clase política en este sistema son como el enganche, o sea, son los que hacen el negocio. Y todos, si uno se pone a ver, todos y cada uno los conocemos, tienen negocios millonarios también en favor de ellos y bueno, favoreciendo a empresas que vienen y dicen, bueno, yo voy a trabajar, pero qué sé yo, hoy ponele lo de la ATP. Dice, bueno, sí, pero el Estado me tiene que dar la mitad del salario. A las grandes empresas van a favorecer, pero a los sectores de trabajadores informales que se han quedado sin nada con la pandemia, primero en el aislamiento, pero ahora no es que hubo una gran recuperación. Les han quitado el IFE, que era una miseria finalmente, pero que, bueno, mínimamente rescataba alguna situación de estas personas. No, lo han dejado por fuera. Sin embargo, estos aportes para los grandes empresarios, para que cubran los salarios de los trabajadores, sí están dispuestos a darlos. Hay que observar cómo todas las medidas que ellos toman son en favor de esos grandes capitales. Ahora te hago una pregunta como para ir entrando un poco más allá del rol de candidata, un poco más para que la gente conozca a Raquel. Primero, me gustaría preguntarte qué es la política para vos y qué significa en tu vida la política. Bueno, desde el principio para mí la política ha sido participación. Yo soy egresada de la Escuela de Bellas Artes de la universidad. Ingresé en el 84, o sea, con el advenimiento de la democracia, que había todo como un furor de volver a tener participación. Y bueno, en estas escuelas universitarias, al menos en aquella época, hoy también bastante, el rol del centro de estudiantes es muy importante. Me acuerdo que en aquel momento había un director que era una herencia de la dictadura, que era tremendo, amenazaba a los estudiantes, bueno. Y elevamos con los compañeros de Bellas Artes al Consejo Superior y logramos que lo sacaran de director de la escuela. O sea, nos organizábamos en defensa de los derechos ante cuestiones importantes, no solo la semana para que venga la banda. Claro, no solo la semana de la escuela. Claro, claro. Y bueno, eso era primer año, segundo año, o sea, siempre tuve la suerte de ver que la participación y con otros, ¿no? Porque uno solo es muy difícil. Además yo pienso, si no participara políticamente, creo que me quedaría resentida en un rincón, odiando y sufriendo. Bueno, también sí, la sensibilidad creo ante la realidad, ¿no? La realidad de los otros, qué sé yo, uno no puede, yo personalmente, me cuesta estar bien. Yo siempre me tocó además trabajar en escuelas muy pobres. Bueno, contanos, profesora sos. Yo soy maestra de plástica y profesora de plástica. Bien. Soy licenciada en arte y maestra egresada de la Escuela de Bellas Artes. Entonces, bueno, mi trabajo también empezó así, en escuelas rurales, muy lejos. Y ahí, bueno, uno va viendo todo lo que no hay, ¿no? Todo lo que falta. La desinversión en educación es histórica. Entonces, bueno, ahí empezás como a decir, no puede ser que no tengamos tiza, no puede ser que este sea nuestro salario, porque uno siempre tiene que tener el trabajo más, tejer, hacer algo, vender, porque si no, no llegás de ninguna manera a fin de mes. O sea, como que la propia realidad te va poniendo en ese lugar de decir, bueno, o sufro para siempre, o me pongo en campaña de transformar esta realidad, ¿no? ¿Qué es lo que propone el socialismo? Que es la cuestión de decir, bueno, conocer la realidad, pero transformarla. Es nuestra oportunidad, digamos, de tránsito en esta vida. La pandemia justamente ha evidenciado, ¿no?, todos los flagelos que tiene la educación, no solamente desde la falta de conectividad, de la falta de tecnología, de la falta de acceso por ahí a una tablet,
sino también desde lo más básico, ¿no? Me acuerdo que había momentos que leíamos en los diarios de que no había conserje, o que había conserje pero no había artículos de limpieza, de que no había ventanas en las escuelas, o sea, hasta lo más básico. Y uno por ahí escucha, te escucha a vos y escucha el discurso ideológico de la izquierda y hay mucha gente que está de acuerdo y coincide. ¿Cuáles son las pequeñas diferencias que impiden por ahí a la izquierda? Porque uno escucha a cualquier persona que tiene ideología de izquierda o que pertenece a la izquierda y uno dice, coinciden en casi todo. ¿Cuáles son las pequeñas diferencias que por ahí les impiden, o a nivel nacional o particularmente acá en Tucumán, unificar criterios? Unificar criterios, vos decís, dentro de... o unificar criterios con los trabajadores. Exactamente. Creo que, bueno, sin duda el prejuicio cala hondo, ¿no? Porque nunca falta esto de los zurdos, esto... La antipolítica, ¿no? La antipolítica. Ha calado mucho. Sí, ha calado mucho y cala cada vez más. Comunicacionalmente. Sí, la otra vez veía esta serie que está ahora en Netflix del Reino, que en un momento hay una pastora que dice, el demonio es la política, el demonio... Bueno, esto de la no participación, ¿no? Y la enajenación de las personas siguiendo solamente... Bueno, que tiene que ver también con esta democracia burguesa, ¿no? Que es la delegar las responsabilidades. O sea, yo elijo a un otro que es el que después toma las decisiones. No, lo que se propone son esto, las asambleas de base, las asambleas barriales, donde cada uno debe ser protagonista y poder. Con el movimiento de autoconvocados logramos avanzar muchísimo en ese método de las asambleas. Es extraordinario, porque además un montón de gente que por ahí uno no conocía y que tiene ideas fantásticas para transformar, para aplicar, para etcétera. Y bueno, después también tiene que ver con la marginalidad en nuestras posibilidades de acceder a los medios. Yo por ahí veo en la tele las propagandas enormes que tienen otros sectores y digo, chau, si nosotros tuviéramos esos recursos para poder explicar de qué se trata, de qué va esta miseria que se profundiza y cómo es que sí hay posibilidades de transformar esta realidad y de construir otro escenario, bueno, también habría otras condiciones, ¿no? Porque obviamente mientras menos participación haya en política, esto hablando en abstracto y como idea, está totalmente siendo funcional a aquellos, llamarle neoliberalismo, etcétera, aquellos que quieren justamente una poca participación de la gente en la política, una poca participación en el Estado y que pregonan el sálvese quien pueda y que cada uno vaya por lo suyo. Por lo suyo, cada uno por lo suyo, el neoliberalismo, bueno, y después los otros, también el otro sector, digamos, nacional y popular, que tienen el discurso de pobres los pobres, pero bueno, hemos vivido el mayor ajuste de la historia de nuestro país y no van en otro sentido en modificar las políticas para atender, a la salud, a la educación. Lo que vos decías, mira este ministro que es nacional y popular, si se quiere, de educación, no han destinado un peso durante la pandemia. Si la virtualidad fue tan difícil, fue porque ellos se lavaron las manos. No hubo un plan de contingencia de pandemia. Decir, herramientas tecnológicas, estas computadoritas que si las compras a granel me imagino que deben tener otro precio, pero que ahí deberíamos destinar los recursos, datos gratuitos para que los chicos pudieran conectarse, hubiera dado otras posibilidades. Nosotros peleamos todavía por la educación virtual en la emergencia. Claro, ¿no? Obviamente claro. Que la presencialidad es lo mejor. Un plan de contingencia. Un plan de contingencia. Ni un peso, las escuelas no han invertido nada, lo que vos decís los conserjes, no designan hace 15 años, ¿no? Pero van en esta línea de lo que hablábamos de la reforma laboral y la precarización. ¿Qué pasa ahora? En las escuelas, en lugar de nombrar un conserje, como era cuando éramos chicos, al menos cuando era chica yo, que estaban las personas que se jubilaban en ese cargo, que tenían sus aportes jubilatorios, vacaciones, un sueldo que siempre uno pelea porque son sueldos muy bajos, pero con condiciones de trabajo que podías armar una familia, un proyecto, dignas, etcétera. Hoy, en lugar de nombrar, lo que están haciendo es tercerizando y llevando a las escuelas, a las cooperativas o a la gente que tienen ellos en los planes. Entonces yo, en lugar de pagar 40.000 y condiciones de trabajo, con 10.000 resuelvo con personas absolutamente precarizadas que no tienen ninguna posibilidad. Y encima se politiza la situación. Absolutamente.
Absolutamente. Cuando hemos hecho la lucha para los padres en Tucumán fueron la vanguardia contra el COVID, ¿no? Porque cuando el ministro obligaba a ir a la escuela que hacía tanto frío y estaba el virus todavía muy complicado, no mandaron los chicos. Pero nos consta en los barrios que los punteros afines al gobierno presionaban a las familias para que manden los chicos a la escuela. O sea, bueno, empieza a meterse ya en las decisiones tan vitales como es cuidar tu vida y la de tus hijos. A mí me sorprende porque estas son problemáticas de escuela también, de ciudad, de metrópolis, pero no me imagino las escuelas mayor, lo que mayor, la verdad, dificultad han tenido en escuelas rurales, como una vez dijiste, Batuel, mostrar que un niño cruza un puente como si fuera levantando la bandera. Claro, caer en la romantización, digamos, de la pobreza, de estas situaciones. Y se lo romantizaba de los medios. Exacto. Sí, el sacrificio, ¿por qué? O si romantizar el sacrificio de los docentes también. El Estado debe garantizar. Pública, gratuita. Incluso en este Estado capitalista hay una ley que dice es pública, gratuita y obligatoria. Obligatoria a tal punto que cuando es presencialidad, si vos no mandás los chicos a la escuela, te mandan la trabajadora social. Exacto. O sea, hay una persecución también. ¿Sí? No es que vos podés, pero a la hora de lavar las manos, nos lavamos. Ayer el ministro, una periodista le decía, ¿qué piensa usted? Raquel Gracino dijo que no hay lavandina en las escuelas. No hay lavandina, estamos haciendo una rifa. Yo he donado un costo grande de papel higiénico, la otra maestra una lavandina, la otra maestra un jabón, bueno, una canasta sanitaria. La rifamos con familias pobrísimas de nuestro barrio, que bueno, no pagan la cooperadora, pero de esa manera van a venderle a alguien, y con esa plata estamos juntando para la lavandina, el alcohol. O con la cooperadora, o sea, siguen siendo los padres, como en el privado pagás la cuota, en la pública la cooperadora. Sí. Y el Estado, ¿a dónde está? Y las maestras muchas veces. Sí, que bueno, son cuando sos maestro, o sea, sobre todo, bueno, trabajar con niños y trabajar también con adolescentes. Uh-huh. Es tremendo. Históricamente hemos llevado todo. O los niños no tienen zapatillas, no tienen ropa, vienen desabrigados. Es tristísimo. Bueno, eso te atraviesa. Creo que los docentes también por eso tienen ese gran reservorio de lucha, porque conocen la realidad más profunda, ¿no? Ni hablar de escuelas comedores, que hay un montón. A miles. Escuelas comedores, viste como ellos ahora la propaganda es, inauguramos otro comedor, como si eso fuera algo para festejar. Es una mala noticia que haya un comedor. Exactamente. ¿No se enteraron? Exactamente, es una mala noticia. Pero bueno, van en esta política de como dicen las chicas, de la romantización de la pobreza, de seguir esquilmando. Pero bueno, la gente, todo tiene un límite, ¿no? Inevitablemente, si vamos a un mayor ajuste, va a haber enormes rebeliones. Y a ver, no es que lo planteamos porque utópicamente vemos la situación de Chile, uh-huh, vemos la situación de Ecuador, vemos la situación de Colombia, del propio Brasil. O sea, a Latinoamérica está en un escenario muy convulsionado, porque bueno, las condiciones de vida se han vuelto insostenibles. Sí, por supuesto. Yo creo que además hay como en la sociedad tucumana un cierto, no sé cómo decirlo, un cierto enojo, por así decirlo, con la clase dirigencial. Por ahí se siente como que la gente no está pendiente de estas peleas políticas, peleas entre partidos, peleas, sino que necesitan respuestas, necesitan propuestas y soluciones, ¿no? Porque por ahí vemos muchos políticos de un lado, del otro, muchos reclamos y acusaciones, pero cosas sólidas, respuestas. Pocas propuestas. Sí. Hay muchas peleas partidarias, muchas internas. Sí, y no sé yo qué tendrían para ofrecer, porque ahora dice, la felicidad, vamos a ir a que todo sea mejor. Pero a ver, ¿cómo? ¿De qué manera? Si en realidad vamos a un escenario de arreglo con el Fondo Monetario Internacional, que se sabe históricamente, no solo nosotros, cualquiera que estudió historia, siempre eso va en desmedro de las condiciones de vida del pueblo. Entonces la mentira, la desfachatez en ese sentido, y como dice, bueno, la gente espera. A ver, bueno, yo puedo esperar y tal vez el día de mañana no me paguen nada y me transformen hasta en un esclavo, ¿no? Bueno, no, hay un momento donde uno también debe tomar cartas en el asunto, participar. Mira Salta, hoy llevan un mes de paro los docentes, primero contra la presencialidad y luego por un salario que cubre el costo de la canasta familiar. Les han ofrecido un 15%,
ni con este 15% llegamos ni a la canasta de pobreza. Un docente acá, con toda la antigüedad, o sea, el docente más viejo, que ya tiene algunas sumas que se van agregando por la antigüedad, no cubre una canasta de pobreza que hoy es 67.000 pesos. No, para nada. Muy lejos están de eso. En Salta se han organizado, más allá de todas las diferencias, porque bueno, más allá de todas las diferencias políticas, que tengamos una condición de clase que nos une, que somos trabajadores y queremos un salario que nos lleve a poder vivir hasta fin de mes, que cubra el costo de la canasta familiar. Yo lo veo el tema del enojo de la clase hacia la clase dirigencial, un poco más la sociedad, que en una gran parte se ha empezado a interiorizar un poco más la política, no tanto en las peleas internas de los partidos, pero sí en escuchar más los candidatos, y yo creo que los dirigentes más antiguos han notado eso. Por eso es que en estas pasos podemos ver que los candidatos son mucho más jóvenes, nuevas caras, y creo que también les favorecerían a ustedes, porque a estar un poco más interesados escuchan mayor las propuestas y creen que podrían tener una posibilidad de establecerse como la tercera fuerza, de obtener mayor... Bueno, el resto de la izquierda, el frente de izquierda, es el que busca ser la tercera fuerza en el Parlamento, ¿no? Nosotros bajo ningún punto de vista queremos ir a ser la tercera fuerza de un Parlamento al que nosotros denunciamos como inservible para las necesidades de la clase trabajadora. La izquierda, históricamente, esa es una adaptación que está sufriendo ese sector de la izquierda, ¿no? Una transformación en pro de que les ha gustado el escenario parlamentario, les han gustado los beneficios. La izquierda, históricamente, va al Parlamento para usarlo como tribuna de denuncia. Ese es el rol de la izquierda históricamente en los parlamentos. Entonces ahí vamos y decimos, a ver, ¿usted qué propone? Bueno, nosotros denunciamos que con este régimen va a ser imposible darle salida a un mejor salario, por ejemplo, porque vemos que vamos a una reforma laboral por el Fondo Monetario. O sea, la izquierda debe usar eso como una tribuna para organizar a su clase, bueno, y transformar... Es también una forma de lucha. Claro, es el camino, la lucha y la organización, ¿no? Porque a veces suena como la lucha es cansador. Sí, la organización en todos los sentidos. Las asambleas, la discusión de conjunto, poder ir a plantear cuáles son las necesidades de cada sector, porque son los trabajadores los que saben, los maestros son los que saben cuáles son las necesidades de la educación. Sí. Nos Totalmente. Siguen poniendo gente por arriba. Lo único que ha hecho como gestión este ministro es nombrar gente amiga y seguir creando cargos en el ministerio, pero no ha dado ninguna respuesta. En cambio, un docente que atraviesa... en el ministerio tendría que estar dirigido por docentes que han hecho todo el recorrido, desde abajo, que han ido por el campo, que han ido por todas las escuelas, que han sido secretarias, que han sido directoras, que conocen esa realidad, ¿no? Y así en todos los ámbitos. Sí, por supuesto, yo coincido. Sí. ¿Y nota usted una falta de contenido en el discurso y una falta de contenido en el debate? Nosotros vemos, por ejemplo, que se hace política con un speech de corto. El que roba va en cana. Sí. Y uno dice, bueno, seguramente debe tener 10 asesores que le dicen, no, con estos pegamos. Hacemos futuro. Pero ¿qué significa? Y como que se queda ahí. Como que se queda ahí, como no hay contenido. Totalmente, está totalmente vaciado y es mentira. Pero además nosotros ya lo vemos año tras año, hace décadas. O sea, uno ya lo ve claramente. En esta época prometen, miren la cantidad de plata que están volcando para comprar el voto, esos 5.000 pesos. Que la propia gente pobre dice, cuando recibe la dádiva que se lo han dado para eso, y no han hecho ningún aporte a la salud y a la educación en la pandemia. Que los médicos y auxiliares, los enfermeros, el personal de salud tuvo que salir a la lucha en la pandemia porque no les daban los recursos para los que estaban al frente en la primera línea contra el virus. Entonces, bueno, está completamente vaciado, como vos decís, no tienen ninguna propuesta, pero además le ocultan al pueblo esto, que cuando vayan al Congreso... Porque a ver, ¿qué dicen? ¿Qué responden respecto de esto? ¿Qué van a hacer cuando el Fondo Monetario imponga esto de decir, bueno, firmamos el acuerdo, debe pasar por el Congreso, pero además vamos a la reforma laboral, vamos a la reforma jubilatoria, todos los métodos que ellos te dan la receta para obtener recursos para seguir sacando la plata del país? Eso no lo nombran, ninguno.
tampoco nos desmienten, ¿no? Porque nosotros lo decimos de toda parte, nadie ha dicho eso no es así, porque ellos lo saben mejor que nosotros, no es que nosotros somos los iluminados, todos lo saben, pero lo ocultan. Sí, bueno, es todo un tema esto de la deuda que hay con respecto al FMI. Se han escuchado tantas opiniones diversas. Lo que sí sabemos que es que, bueno, estamos en una crisis en la que los políticos lamentablemente no han sido capaces de dar respuesta todavía, y yo creo que más ahora planteándose una nueva normalidad después de la pandemia, es necesario que se empiecen a escuchar más propuestas de parte de todos los que están interesados en tener un cargo, ¿no? Ahora, Raquel, ya para ir cerrando la entrevista, ¿qué tendrías para decirle a los electores? ¿Por qué tienen que darles la oportunidad a ustedes de participar activamente en el gobierno, en el ámbito legislativo? Sí, bueno, sobre todo porque sí nos han preguntado desde el sector docente, por ejemplo, si había una incompatibilidad entre ser un dirigente sindical y también participar en la política, ¿no? Ajá. Llamarlos a organizarnos. Hemos dado cuenta de ello porque en todos los espacios donde hemos participado, salud, educación, desocupados, citrus, hemos llevado adelante este método que es el método de base de las asambleas y la organización desde los trabajadores en pro de luchar de conjunto por sus derechos. Entonces, bueno, es cierto, hay que dejar la queja y decir, bueno, son malos, me apalean, y decir, bueno, me organizo de otra manera. Busco, ¿qué mejor sería que tener nosotros un parlamentario que vaya a defender los derechos de nuestra clase, las necesidades de nuestra clase, ¿no? También tener una conciencia de clase, de nosotros estamos llamando a que nos voten aquellas personas que viven de su trabajo y que no viven del trabajo ajeno, porque aquellos que, bueno, los explotadores que viven del trabajo ajeno tendrán sus propios planes. Pero nosotros llamamos a todos aquellos que tienen estos salarios que no se llega a fin de mes, que vamos a un escenario de nuevos tarifazos, que vamos a este escenario de acuerdo con el fondo que va a traer mayores penurias a nuestro pueblo. Bueno, organizarnos, votar, por supuesto, queremos pasar las PASO, y también nos presentamos acá para dar esta batalla política, ¿no? Y para desenmascarar todas las propuestas de los otros sectores que son, como dice el compañero acá, vacías y mentirosas en muchos casos. Entonces, bueno, damos la batalla política también en este espacio, pero siempre con miras a organizarnos y a transformar este régimen. Lo que necesitamos es una asamblea constituyente, libre y soberana que delibere nuevas condiciones de vida para nuestro país, a dónde van a ir los recursos, cómo vamos a distribuir, cómo se va a organizar, conformada por sectores de trabajadores. Bueno, muchas gracias, Raquel. Gracias a ustedes. Muchas gracias por la entrevista, por tu tiempo. Ha sido un placer tenerte acá y bueno, pronto te esperamos nuevamente en el estudio. Así pasó Raquel Gracino. ¿Cómo te sentís?